Aristóteles nació en el año 348 a.C. en la ciudad de Estagira, que queda en la región de Tracia. Su padre Nicomaco era médico del rey Filipo de Macedonia. Cuando cumplió sus 17 años va a Atenas a estudiar en la Academia de Platón. La filosofía de Aristóteles abarca mucho en las enciclopedias, como por ejemplo lógica, metafísica, ontología, física, psicología, epistemología, ética, política, retórica, zoología, astronomía, etc. La clasificación de las obras. Estas obras se clasifican en dos grandes grupos que serían exotéricas. Estas eran escritas de la manera de Platón. Eran obras de divulgación que eran publicadas por Aristóteles para todo el público en general, pero se perdieron casi todas, solo quedó algunas, como por ejemplo Edema Protético sobre la filosofía. La otra obra sería esotéricas, son apuntes y notas y resúmenes de las lecciones de Aristóteles que daba en el liceo. Esta no fue ordenada ni fue una obra, solo fue para uso interno de los estudiantes. Lo que llegamos a conocer fue Corpus Aristotelicum. Estas fueron ordenadas y publicadas por Andrónico de Rodas, agrupadas según un criterio temático. Lógica, categorías sobre la interpretación, entre otros. Física, sobre el cielo, generación y historia de los animales. Metafísica. Son 14 libros que Andrónico no sabía dónde colocarlos porque el tema que se trataba no estaba claro, pues hablaba del ser en cuanto ser, justo después de la física, y de ahí su nombre de metafísica, que sería tras la física. Escrito enseguida viene política. La política son 8 libros, escritos en distintas épocas. Después vendría la retórica, que ya sabemos que es la retórica, pues la poética. Evolución intelectual de Aristóteles. La evolución de Aristóteles coincide en grandes rasgos como los periodos fundamentales de su vida. El primer periodo sería platónico, es donde Aristóteles permanece en la academia. El segundo periodo es el de la transición y crítica del platonismo. Es una época de grande independencia del intelectualismo, en la que se adopta una posición crítica con respecto a la teoría de las ideas de Platón, en la que comienza su observación empírica sobre la naturaleza. Tercer periodo de la fundación del liceo, es donde hay obras muy importantes, donde estudiaban más y analizaban cada detalle. Clasificación de las ciencias. Para Aristóteles, pues bien, hay una serie de saberes como la ciencia, y no solo una opinión como dijera Platón, que son las siguientes: la ciencia instrumental, que se ha de servir como instrumento o ayuda para todas las demás; ciencia teórica, o que se ocupa del conocimiento teórico de la realidad en sus diversos aspectos y ordenadas de menor a mayor abstracción. Son la física, se ocupa de los seres naturales sometidos a un cambio y transformaciones, es decir, un movimiento. La astronomía se ocupa de los cielos. La matemática se ocupa de la cantidad y se divide en aritmética y geométrica. Y la metafísica, que se ocupa del ser en general y el ser supremo, o Dios. La ciencia práctica, que se ocupa de la praxis, es decir, de las acciones humanas en cuanto están dirigidas a conseguir la excelencia o virtud del hombre mismo. Y son la ética, ciencia del comportamiento individual; y la política, ciencia del origen, fin, organización de un buen gobierno de los polis. Ciencia poética, que se ocupa de las poesis, es decir, de las acciones humanas en cuanto están dirigidas a la reproducción de algo externo al hombre mismo. Y son las distintas artes y técnicas de la retórica, arte de producir buenos y convincentes discursos; la poética, arte de reproducir bellos poemas y bellas obras de arte, de teatro, cómicas y tragedias, etc. La medicina, arte de curar y restaurar el equilibrio orgánico del cuerpo. Crítica al platonismo. Aristóteles se propone explicar el devenir de la realidad sensible, y para ello
las ideas platónicas no sirven. En primer lugar, porque las ideas son inmutables, y en segundo lugar, porque al existir un mundo distinto del sensible, definitivamente pueden ser para explicar lo que se acontece en él. Según Aristóteles, las ideas no son realidades trascendentales, es decir, separadas del mundo sensible. En este punto, la valor física de Aristóteles se puede decir que es un esfuerzo teórico encaminado a bajar las ideas platónicas del cielo en que Platón las había colocado, para colocarlas dentro de la realidad sensible y material, esfuerzo encaminado a deshacer el dualismo ontológico de Platón, mundo sensible y mundo inteligible. Esfuerzo, en fin, por dar al mundo sensible una explicación lógica del inteligible. La metafísica es aquella ciencia que se ocupa del estudio del ser en cuanto tal, o sea, los aspectos comunes a todo ser real, pero también es la ciencia que se ocupa del género más eminente del ser o ser supremo, es decir, de Dios. Por tanto, la metafísica aristotélica posee dos aspectos o dos significados, las cuales son: la ontología es la ciencia del ente en cuanto tal, la teología es la ciencia del ente supremo. Como ontología, Aristóteles formulaba los siguientes conceptos, los cuales son sustanciales, esenciales y accionantes. En todo ser o ente podemos distinguir los siguientes aspectos. Sustancia es la realidad individual concreta de las que predicamos algunas propiedades, pero que ella misma no es predicable de ninguna otra cosa porque existen en sí. Con otras palabras, es aquella realidad que soporta sobre sí o sujeta a las propiedades o cualidades que observamos. Aristóteles le llamaba también sustancia primera. Esencia de las muchas propiedades o cualidades que posee una realidad individual concreta o sustancia primera. Hay algunas que las constituyen de tal modo que si le faltara una sola de ellas, no sería la sustancia que es. Aristóteles también la llamaba sustancia segunda, accidente. Son todas aquellas propiedades variables cuya ausencia o presencia en las cosas concretas o sustancia primera no la afecta esencialmente. Para Aristóteles, la única realidad que existe verdaderamente es la que es de las cosas concretas, individuales que percibimos con los sentidos, las sustancias primeras, con todo el conjunto de propiedades esenciales y accionales que observamos de ella. La teoría y le forma una sustancia primera, es decir, un ser concreto o individual. La forma es la esencia invariable del individuo, cuyo conocimiento nos proporciona ciencia acerca de él. La forma hace que las cosas permanezcan a una clase o especie determinada, y la materia es lo que los individualiza, la hace ser esta cosa particular concreta. La teoría helenística se ocupa al dualismo ontológico definido por Platón y los conceptos de ser en potencia o ser en acto. Les sirve a Aristóteles para explicar el movimiento del ser, de las cosas, el devenir de la realidad. Recordemos que Aristóteles objeta a Platón de las ideas, siendo inmutables y existiendo separadas el mundo sensible. No puede explicar por qué los seres de este están sometidos a constantes transformaciones. Aristóteles quiere dar una explicación racional del movimiento de los seres
o dicho de otro modo, quiere hacer intangible el devenir. En toda cosa concreta hay un simple. Ser en acto es la forma de ser de algo en un momento dado, lo que algo es. Ser en potencia es lo que algo puede llegar a ser, la capacidad para ser en acto. Otra cosa distinta de la que es ahora. La física aristotélica afirma que todo cambio de la naturaleza tiene como finalidad la relación o actualización completa de las formas que en potencia existen en el interior de los seres. Nada en la naturaleza se produce sin un fin. Aristóteles en ocasiones identifica la forma del ser en acto y la materia con el ser en potencia. De este modo, la materia es pura posibilidad, mientras que la forma en la que hay la hace algo determinado, una sustancia concreta, pero ni material ni forma pueden existir separadas. La única excepción es el Ser Supremo, o Dios. La lógica es una ciencia instrumental. La lógica aristotélica se ocupa de estudiar el silogismo, que este es el razonamiento deductivo en la que admite ciertas afirmaciones que llamamos premisas. También estudia o se ocupa de la definición, que esta consiste en la determinación racional de lo que una cosa es, o sea, de cuál es su esencia, y de la demostración, que es el razonamiento que permite concluir cuál es la causa de que algo exista y sea esencialmente lo que es. Las categorías. Bueno, para definir un poco más lo que es la lógica aristotélica, esta se ocupa de estudiar aquellos conceptos que son muy generales y que son llamados categorías. ¿Para qué? Para referirnos un poco más a lo que es el ser de algo o lo que algo es. Bueno, ya sabemos que para Aristóteles la verdadera realidad no son las ideas, sino son los seres concretos e individuales que percibimos con los sentidos y las sustancias primeras. Bueno, para Aristóteles el ser es la sustancia, y para saber un poco más o referirnos un poco más a lo que es la sustancia, o en este caso que él lo define a la sustancia como sujeto, es un hombre, un pez. Él, para referirnos un poco más al ser, nos divide en ciertas categorías. Como ya le he mencionado, el primero es la sustancia, que en este caso es el sujeto, o puede ser un pez. También una de las otras categorías es la cantidad. Se refiere, como bien lo mencionamos, la cantidad puede ser lo mucho o lo poco, si es de 2 metros, de 1 kilo, 1 libra, etc. La cualidad. Esta se refiere al carácter que lo califica, si es blanco, alto, etc. Y la relación. Esta categoría es a la relación que tiene con otro ser u otra sustancia. En este caso podemos poner al hombre, que es la sustancia, y su relación sería hermano de o criado en. El lugar es donde está, puede ser en la plaza, en el parque, en el cine, etc. El tiempo, si es, fue o será, se refiere al tiempo en donde va a estar el ser. La posición, si está sentado, parado, colgado, etc. El estado es el que tiene o lleva. Por ejemplo, si tiene camiseta, si tiene zapatos, si tiene ropa, etc. La acción, ¿qué hace? Habla, sonríe, camina, etc. Y la pasión, que es la acción que recibe o padece, si está burlado o limpiado, etc. Estas categorías tienen para Aristóteles un valor lógico y ontológico a la vez. Lógicamente, ¿por qué? Porque son modos de pensar, de decir el ser de algo es una preposición. Y ontológicamente son los modos más generales que tiene de ser y existir una sustancia. La física.
Aristóteles divide en dos clases a los seres. Uno, son los naturales, que son los animales y las plantas, que esas tienen el principio del movimiento y del reposo. 2. Las artificiales, que son los frutos del arte o de la técnica. Para Aristóteles, la física constituye una ciencia y no una opinión como afirmaba Platón. Esta física se ocupa de los seres naturales que están sometidos al movimiento y o cambio. Y estas constituyen de 4 clases de movimientos y o cambios. La primera es la sustancial, que es el nacimiento y muerte de un ente. La segunda es el cualitativo, que es la alteración de cualidades como cambiar de color. El cuantitativo, que es el crecimiento o disminución de la sustancia, y que ya nos hemos referido anteriormente, que es la sustancia, que en este caso va a ser el ser o el sujeto. Y el último movimiento o cambio es el de lugar, que es lineal hacia arriba, fuego y aire, lineal hacia abajo, tierra y agua, o circular eterno, el éter. Los últimos 3 son accidentales. Bueno, también causas naturales y físicas que producen los cambios en los seres son de 4 tipos, que es la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Estas causas se refieren más que todo a, por ejemplo, la causa formal, el qué es, la causa material, de qué está hecha o hecho, la causa eficiente, por qué, y la causa final, para qué. La teoría de las 4 causas es aplicada a los seres artificiales y funciona así. La estatuilla de un ciervo, por ejemplo, existe porque un escultor, que es la causa eficiente, para adornar un huerto, que es la causa final. Coge un trozo de madera, que es la causa material, y hace una escultura dándole la forma de un animal, que es la causa formal. Las 4 causas aplicadas en los seres naturales. Como ejemplo podríamos ser una espiga. Llega a ser o existir porque cierta cantidad de materia, que es la causa material, cuya forma actual es la de ser un grano de trigo, que es la causa formal. Posee una potencia de forma de ser espiga, que es la final, y forma que solo llegará a actualizarse gracias a ciertos agentes como el agua, la tierra, el sol, etc., que son las causas eficientes que impulsan a la transformación y al cambio, el paso efectivo de ser una potencia al ser en acto. A eso se refiere las 4 causas. La teoría del alma. Según Aristóteles, los seres naturales son los que se distinguen de los seres inertes. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de nutrirse, crecer, moverse, reproducirse y de algún modo sentir. Aristóteles lo llama el alma. Es un principio que vitaliza y o anima a la materia y lo considera como mortal como el cuerpo en sí. Bueno, Aristóteles los divide en 3 grandes clases de seres vivos. Una de ellas es el vegetal, la otra son los animales y por último los hombres. Y estas los divide en 3 tipos de almas, que unas son las almas vegetativas, la alma sensitiva y la alma racional. La alma vegetativa posee la capacidad de nutrición, crecimiento y reproducción, que lo tienen los 3 seres vivos, los vegetales, animales y los hombres. La alma sensitiva tiene la sensibilidad de deseos, la facultad locomotora, que solamente lo tienen los animales y los hombres. Y la alma racional, que es el entendimiento o inteligencia. En este caso, para Aristóteles, solo tiene esta facultad los hombres. El alma en realidad es una esencia de los seres vivos, o es la forma que da la vida a la materia. Tiene la capacidad de nutrirse, crecer y reproducirse. Y algunos, además de sentir, que en esto
esto es, por ejemplo, los hombres, incluso que tienen la capacidad de entender del conocimiento de la inteligencia. La ética. Aristóteles utilizó por primera vez el término de ética para nombrar un campo de estudio desarrollado por sus predecesores, Sócrates y Platón. En la filosofía, la ética es el intento de ofrecer una respuesta racional a la pregunta del cual es la mejor forma de vivir de los seres humanos. Aristóteles considera la ética y la política como dos campos de estudios relacionados pero separados, ya que la ética examina el bien del ser humano o del individuo, mientras que la política examina el bien de la ciudad, Estado, que consideran que es el mejor tipo de comunidad. Virtudes intelectuales o dianoéticas. Están relacionadas con los 5 tipos de conocimiento. Las virtudes intelectuales incrementan nuestra capacidad de entendimiento y no son innatas, sino que se adquieren mediante la educación. Estas corresponden con cada uno de los grados del saber y son el arte, la prudencia, la ciencia, la inteligencia y la sabiduría. Para Aristóteles, la política era un estudio de los estados ideales en forma abstracta, sino más bien de un examen del modo en que los ideales, las leyes, las costumbres y las propiedades se interrelacionan en los casos reales. La política es la principal obra en la que se encuentran sus doctrinas políticas. La biblioteca del Liceo contenía una colección de 158 constituciones, tanto de estados griegos como extranjeros. El propio Aristóteles escribió la Constitución de Atenas como parte de la colección, obra que estuvo perdida hasta 1980, año en que se recuperaba. Los historiadores han encontrado en ese texto muy valiosos datos para construir algunas fases de la historia ateniense. Según la filosofía y política de Aristóteles, se basa en 5 principios. El primer principio es de la teología, que significa que la naturaleza tiene un fin, los seres humanos, por tanto, tienen una función. Podríamos decir que es una tarea que tienen que asumir. La segunda, que es el principio de perfección, si bien último, o la felicidad eudaimonía del ser humano consiste en la perfección, en la plena realización de su función natural, que él ve como movimiento del alma concedido a la razón. El tercero, el principio de comunidad. La comunidad más perfecta es la ciudad-estado. En efecto, al no ser ni demasiado grande ni demasiado pequeño, corresponde a la naturaleza del hombre y permite alcanzar la buena vida. La cuarta, que es el gobierno. La existencia y el bienestar de cualquier sistema requiere obviamente de la presencia de un elemento gobernante. La quinta, la última, pero no menos importante, el principio de la regla de la razón. Como Platón, Aristóteles piensa que la parte no racional del hombre debe regirse por la parte racional. Aristóteles combina sus observaciones naturalistas con su pensamiento político, procediendo a la etología y sociobiología. Para Aristóteles el hombre es un animal político, es decir, un ser que vive en una ciudad. Él ve evidencias en que la naturaleza no hace nada en vano, no ha dotado la capacidad de hablar, haciéndolos capaces de compartir conceptos morales como la justicia. Aristóteles dice que lo que es cada cosa cuando se completa su crecimiento lo llamamos la naturaleza de cada cosa, y que el objeto para el que existe una cosa, su fin es su principal bien, y la autosuficiencia es un fin y un bien principal. Aristóteles tiene una visión jerárquica, obviamente, en la sociedad. Clasifica al hombre libre por encima de otros seres humanos. Para Aristóteles el macho es por naturaleza superior a la hembra.
ante lo cual se le ha acusado de misoginia o sexismo. Sin embargo, Aristóteles dio igual paso a la felicidad de las mujeres que a los hombres. Critica lo que hizo a Esparta, pero entre los bárbaros la hembra y el esclavo tienen la misma posición, y la causa de ello es que no tienen el elemento gobernante.